la sala 4 de talleres de CoronaCon. Soy José Luis Navarro y estoy aquí al mando del streaming. Y recordaros que estos eventos tienen como objetivo recaudar fondos para la Cruz Roja en su lucha contra el CoronaCon, el coronavirus. Vamos a tener una tarde muy especial con una serie de ponentes de primer nivel. Tendremos a las 4 en primer lugar a Jesús Pacheco. A continuación el equipo formado por Javier García y Alejandro Quesada. Después tendremos a las 6:30 a Joel Gámez y a las 19:45 a Lorenzo. Vamos a empezar con Jesús Pacheco y su taller Iniciación con Auto IT. Adelante, Jesús, cuando quieras. Buenas tardes, gracias José Luis y gracias a todos por estar ahí, a pesar de ser la hora de la siesta. Espero que no durmáis. Y bueno, me presento. Como ya ha comentado José Luis, pues nada, pues mi nombre es Jesús Pacheco, llevo más de 20 años trabajando en el sector tecnológico y sobre todo en los campos de la electrónica y la programación. Y pues en mis ratos libres pues me dedico al cacharreo y a la seguridad informática, como algunos ya sabéis. En este taller voy a hablaros del lenguaje de programación AutoIT y sobre cómo iniciarse en su manejo. A ver, esto va a ser un taller sencillo, ¿de acuerdo? Para todos los públicos y no es necesario que tengáis ningún conocimiento previo. Basta con que sigáis las indicaciones. Primero vamos a ver una serie de diapositivas. Bueno, la primera ya la veis cargada en pantalla, con un poquito de teoría. Y luego vamos a pasar directamente a la práctica con AutoIT directamente, con el entorno de programación. Así que lo primero, pues nada, explicaros un poquito qué es AutoIT. AutoIT es un lenguaje de scripting, es freeware, está inspirado en BASIC, o creado por Jonathan Bennett, y está especialmente indicado para automatización en Windows. Su sintaxis es muy fácil, súper sencillito, no necesita de librerías externas, las incluye todas, no utiliza ningún tipo de framework, ni DLL, ni runtime externo para ejecutarse y su tamaño es mínimo. Esto es una ventaja grandísima a la hora de crear programitas con AutoIT, ya que cualquier aplicación compilada solamente necesitaríamos nuestro propio ejecutable. No necesitamos que en el ordenador exista nada más. Como puede ocurrir, por ejemplo, con .NET, que obligatoriamente tiene que estar instalado el framework correspondiente a la versión compilada, etcétera, etcétera. Por su sencillez, como estáis viendo ahí en el texto, si lo estáis leyendo, es muy rápido de aprender, o sea, es muy sencillito. Cualquier persona puede iniciarse en él y empezar a hacer programas. De hecho, en cuanto terminéis el taller, vais a poder empezar a hacer ya vuestras cositas, incluso aunque no sepáis programar. Yo lo recomiendo totalmente para principiantes o aquellos que deseen iniciarse en la programación, ya no solo por sus características, sino que también por su potencia. Es indispensable para programadores o administradores de sistemas Windows. Ten en cuenta que AutoIT, una de las ventajas que tiene sobre otros lenguajes, es que implementa una serie de funcionalidades que muchos otros lenguajes de programación no tienen. Ahora un poquito más adelante podremos verlo. Y no puede faltar en la caja de herramientas de ningún hacker, evidentemente. Aquí en esta gráfica, como podéis ver, a fecha de septiembre del año pasado, tenemos los porcentajes del uso de sistemas operativos en entornos de escritorio. Windows se lleva la palma con un 87,76%, Mac con un 9,6%, Linux, el pobrecito, pues con un 2%, tendría que ser más, y otros, los que sean, pues con un 0,57%. Ahí tenéis la fuente de donde hemos sacado esta información. Tened en cuenta que la cantidad de equipos de escritorio que tienen y están utilizando sistema operativo Windows, pues nos llevan a trabajar con lenguajes de programación para dicho lenguaje, porque así nos vamos a asegurar la mayor cantidad de usuarios de nuestro programa o de nuestro aplicativo. Bueno, aquí están los sistemas operativos usados por los programadores, también con la misma fecha, de septiembre de 2019. Los programadores, casi la mitad, casi el 50%, un 45,3% utiliza Windows, un 29,2% utiliza Mac, un 25,3% utiliza Linux y otros un 0,1%.
Me gustaría saber cuáles son esos otros que utilizan para programar, porque no lo he buscado y la verdad que me pica mucho la curiosidad por saber qué sistema están utilizando. Bueno, pues esta es una captura de pantalla de la propia web de AutoIT. Ahí podéis ver el enlace, autoitscript.com. Introduciendo esta dirección en vuestros navegadores, podréis acceder a la web, donde podéis ver un poquito pues, la información sobre el lenguaje de programación. Podéis realizar la descarga del propio entorno. Tenéis acceso a todo lo que es la ayuda de información de todo lo que es el lenguaje. Tenéis también un foro muy activo y muy completo. O sea, cualquier cosita que se os pueda ocurrir o si tenéis alguna duda, algún problema a la hora de hacer cualquier tipo de desarrollo, si necesitáis ayuda, cualquier cosita, en este foro os van a poder ayudar. Ten en cuenta que es un foro enorme en el que participa gente de todo el mundo y es muy activo. O sea, siempre hay alguien ahí para ayudar o para publicar sus códigos, para poder compartirlos y que los podamos utilizar los demás. Luego, cuando acabemos las diapositivas, pasaremos a en la parte práctica. Haremos directamente, entraremos a la web, haremos la descarga del entorno, la instalaremos, lo vamos a hacer todo desde cero, para que no tengáis ninguna duda, ¿vale? Un poquito más de teoría sobre AutoIT. AutoIT funciona en cualquier sistema operativo Windows, ya sea de 32 o de 64 bits. ¿Esto qué quiere decir? Que funciona desde Windows 98 hasta Windows 10. Todas las versiones intermedias existentes de por medio son compatibles al 100% con AutoIT. ¿Por qué? Porque incluye en su motor todas las APIs. Con lo cual, esto es ideal para el programador. No tiene que estar complicándose la vida con DLLs externas, con aplicaciones o APIs de terceros. AutoIT lo incluye todo, Bueno, aquí te he puesto un pequeño apunte acerca de Linux, ya que también es funcional bajo los emuladores. Por ejemplo, con Wine podréis también hacer uso de vuestras aplicaciones AutoIT en Linux. Sí que en Linux no funciona al 100%, Esto todo hay que decirlo. Hay cositas que funcionan, hay cositas que no. ¿Y qué podemos hacer con AutoIT? Pues podemos hacer lo que se nos ocurra. Podemos hacer automatización de backups locales o en la nube, podemos simular interacción humana con el PC, como estoy explicando ahí, pues puede engañar a los reCAPTCHAs, por ejemplo, de Google, puede simular lo que es movimiento de ratón, pulsación de botones, abrir, cerrar ventanas, escribir en campos, interactuar con todo lo que hay en ese momento funcionando en el escritorio. Tiene reconocimiento de voz offline, podemos manejar hardware mediante interfaz gráfica, como por ejemplo Arduino, comunicación con puertos serie, a través de la red, automatización de instalaciones y configuración de equipos, podemos monitorizar procesos, puertos, comunicaciones, podemos efectuar cifrados de archivos, de unidades. O sea, es un lenguaje, realmente inició como un lenguaje de automatización de tareas en Windows, pero su funcionalidad pues ha ido más allá y lo ha convertido, además de esta característica específica o especial de automatización, en un lenguaje de propósito general, con el que podemos hacer cualquier cosa, Incluso pues crear aplicaciones con bases de datos, o sea, podemos hacer lo que queramos, ¿Con qué desarrollamos nuestras aplicaciones AutoIT? Realmente pues con un simple bloc de notas lo podríamos hacer, Y luego realizar la ejecución con el motor propio de AutoIT. Pero el propio instalador ya nos incluye Skype, que viene ya preparado con el autocompletado de código, resaltado y coloreado de sintaxis, acceso directo a la ayuda, viene con un diseñador de formularios llamado Coda, donde podemos gráficamente hacer nuestras interfaces gráficas de usuario. Todo esto viene en el propio instalador, Luego tenemos una serie de IDEs adicionales, ya fuera de lo que es el propio AutoIT, como es el ISN AutoIT Studio, que esto es un RAD integrado en el que viene todo completo. Tiene el editor visual, tiene depurador, gestor de proyectos, inspector de elementos, ¿vale? Y está hecho, esto es lo bueno,
está hecho íntegramente también con el propio Autoid. Esto es un usuario de Autoid, ha desarrollado este entorno de programación y está hecho con el propio Autoid. Y además es código abierto y tiene publicado el código fuente del propio IDE, porque aparte de que podamos utilizarlo, también podemos personalizarlo, si queremos. Ahí tenéis el enlace de la descarga de la web. No os preocupéis porque toda esta información, ahora os voy a poner un enlace de GitHub donde podéis descargar los fuentes, tendréis los enlaces que vamos a ver a lo largo del taller, tendréis también las diapositivas, lo vais a tener todo preparadito. Ahora un poquito más adelante os daré el enlace. Esta captura que estamos viendo ahora mismo es lo que es el interface gráfico del ISN Autoid Studio, este IDE adicional que os he comentado. Como podéis ver, es súper completo. Puedes diseñarte directamente lo que es la ventana, arrastrando los controles. En la parte derecha tendrías todo el inspector de elementos donde puedes cambiar las propiedades de los controles que estés en ese momento editando. Podemos editar directamente también el código asociado a cada una de las funciones, como podemos ver en esta diapositiva. Veis que tiene coloreado completo de sintaxis, tenemos un depurador cuando realizamos la ejecución de los propios scripts que estamos desarrollando. Ahí tenéis ampliado una pequeña captura para que veáis, porque ahora cuando pasemos a la parte práctica lo veréis todo esto en marcha. Veis que conforme escribimos, automáticamente nos muestra las sugerencias de todas las funcionalidades referentes al lenguaje que corresponden con esa escritura. No solo eso, va más allá, incluso nos da la información de la ayuda de qué tipo de variables tenemos que introducir, de cuántos parámetros necesita esa función para funcionar, etcétera, etcétera. O sea, es muy completo. Este tipo de ayuda también la tiene el Site, el que viene con el propio instalador de Autoid. Y aquellos que programéis en otros lenguajes, también deciros que las características que tiene Autoid, sobre todo el tema de la automatización, el control de ventanas, movimientos del ratón y estas cositas, Autoid no es egoísta y le gusta compartir. Tiene una DLL llamada Autoid X, la cual podéis utilizar aquellos que desarrolléis y trabajéis con cualquier otro lenguaje de programación. Podéis hacer uso de todas estas funcionalidades. También incluye ensamblaje para Cesar y los CMDLEDs de PowerShell. ¿De acuerdo? O sea, esto es una grandísima ventaja porque si desarrollamos, por ejemplo, con Delphi, con .NET o con C++ o cualquier otro lenguaje, podemos, implementando esta DLL, haciendo las llamadas a esta DLL, podemos utilizar esas funcionalidades de Autoid. Y en caso de ayuda, luego lo veremos también ahora mismito en la web. Dentro de la propia web pues tenéis la ayuda, la cual también es accesible de manera offline con el propio instalador. Básicamente para aprender y hacer cualquier cosita con Autoid, simplemente os haría falta tener lo que es el programa instalado y acceso a esta ayuda. O sea, cualquier duda que os pueda surgir, directamente la podéis resolver aquí. Aquí tenéis explicación de la sintaxis del lenguaje, tenéis toda la explicación de todas las funciones, las macros, o sea, lo tenéis todo, absolutamente todo. Ahora cuando vayamos a la parte práctica, vamos a ver también un ejemplo de cómo hacer uso de la ayuda para ir resolviendo las dudas que tengamos y así poder desarrollar una aplicación aunque no tengamos ni idea de sus funciones, ni la referencia del lenguaje, ni nada. Y como os he comentado, pues aparte de la documentación, también tenéis el foro. Siempre podéis acudir al foro de la propia web de Autoid y ahí pues podéis resolver y plantear vuestras dudas y siempre va a haber un montón de gente encantada de ayudaros. Herramientas adicionales que tiene Autoid, pues, aparte de la propia herramienta de lo que es la generación del programa, ¿no? Lo que es el entorno de programación, tanto gráfica como visual. Autoid dispone de una serie de aplicaciones adicionales que nos van a ayudar muchísimo a la hora también de hacer desarrollos. La primera sería Windows Info. Windows Info, lo que nos hace este programita es proporcionarnos la información
de cualquier elemento existente abierto o funcionando en ese momento en el escritorio. Por ejemplo, si queremos hacer un programita que controle y haga clic dentro de cierto botón de, pues no sé, programa que tengamos abierto, programa X, claro, de alguna manera tenemos que, aparte de poder hacerlo por movimientos de X e Y y demás, podemos hacerlo que vaya directamente y reconozca siempre ese tipo de control. Porque cada control, el Windows, pues tiene una denominación, ¿no? Tiene un identificador, una posición, un tamaño. Pues este programita, el Windows Info, lo que nos va a permitir es capturar y visualizar toda esa información para poder luego utilizarla en nuestros scripts. A ver, lo tengo, está maximizado a tope, ¿eh? De todas maneras, a ver, lo que son estas capturas, si no se están viendo correctamente, no os preocupéis porque ahora, cuando pasemos a la parte práctica, lo vamos a ver todo, ¿eh? Lo vamos a ver en marcha y vamos a ver ejemplos visuales, ¿eh? O sea, vamos a trabajar con estos programas. Luego tenemos el AU3 Record, que es el que vemos en la parte central. Este programita lo que hace es, nosotros, por ejemplo, podemos trabajar y en el momento que lo pongamos en marcha, ¿no? En el momento que lo pongamos a ejecutar, automáticamente lo que va a hacer es crear un script con lenguaje AutoIT de todo lo que vayamos haciendo. Movimientos, clics, arrastrar ventanas, escribir, lo que sea. Con lo cual podemos realizar pues, un proceso que solamos hacer habitualmente. En lugar de tener que picarlo a mano completamente para luego automatizarlo, automáticamente el AU3 Record lo que va a hacer es automatizar crear un script con todo eso que acabamos de realizar. Con lo cual, lo único que tendríamos que hacer sería guardarlo, compilarlo y cada vez que queramos repetir ese proceso, imaginaros pues un proceso largo en el que yo todas las mañanas abro cierto programa, realizo cierto chequeo de X opciones, reviso correo electrónico, luego abro otra aplicación, pues eso lo puedo automatizar, para en lugar de tener que hacerlo yo pues manualmente todos los días conforme llego al trabajo y abro el ordenador, pues creo un script, lo hago la primera vez, el script quedaría grabado y automáticamente luego lo puedo reproducir. Y como tengo el código fuente, pues lo puedo ir modificando posteriormente a placer según las necesidades. Y AutoIT3 Wrapper, que es el de la derecha, este básicamente pues es el que nos realiza los ejecutables de AutoIT. Es donde le seleccionamos las distintas opciones, ¿no? Lo que introduciríamos la versión del programa, el tipo de compresión, para que más o menos, si lo queremos compilar en 32 o en 64 bits, ¿de acuerdo? Este también lo vamos a ver ahora cuando creemos los ejecutables en la parte práctica. Y resumiendo, porque acabamos ya con la parte de diapositivas, pues nada, podemos ver que AutoIT pues tiene una sintaxis tipo BASIC, muy sencillita, muy fácil de aprender. Podemos interactuar con todos los controles estándar de Windows. Los scripts se pueden compilar en ejecutables independientes, podemos crear interfaces gráficas de usuario, tenemos soporte para COM, trabaja con expresiones regulares, podemos hacer llamadas directas a funciones externas, DLLs o APIs de Windows, tenemos funciones de scripts ejecutables, tenemos un archivo de ayuda detallado, grandes foros de soporte basados en la comunidad, es compatible con todas las versiones de Windows, tiene soporte Unicode y para 64 bytes. El propio instalador está firmado digitalmente, para tranquilidad de aquellas personas que vayan a utilizar el entorno. Y además funciona con el control de cuentas de usuario. Recordar que este evento es benéfico, como os ha comentado José Luis al inicio del taller, para recaudar fondos para Cruz Roja. No olvidéis hacer una pequeña donación, por pequeña que sea, ya que todo suma. Vamos a quitar las slides y vamos a pasar ya a la parte práctica. Vale. Mira, aquí podéis, lo que es la información, podéis acceder a esta dirección,
de GitHub, donde podéis descargar el código fuente de las aplicaciones que vamos a ver ahora, las slides y todo lo que vamos a ver en el taller, incluido los enlaces a los distintos apartados y webs que vayamos a ver ahora. Bueno, yo creo que nos queda aproximadamente pues, un poquito más de media hora de taller. Si accedéis a la dirección de GitHub, aquí esto es lo que vais a encontrar. Como os he comentado, pues todos los archivos que vamos a ver, los enlaces a las direcciones web para poder hacer las descargas de los IDEs, lo que es un programita que vamos a ver luego de ejemplo, en el cual he metido pues varias cositas para que podamos ver pues todas las cosas referentes del lenguaje. Es una simulación simulación, funciona realmente. Es un pequeño programita para que de manera sencilla podamos controlar el cortafuegos de Windows, donde podemos activarlo, desactivarlo, crear reglas nuevas, eliminar reglas y demás. Pues en autoidescript.com, aquí es donde entraríamos a la propia web. Dentro del apartado AutoID del menú nos iríamos a descargas y en descargas, aquí un poquito más abajo, aquí estaría. Tendríamos la descarga de AutoID. Aquí nos indica qué es lo que incluye. Veis que tenemos lo que es el AutoIDX, la del LLVS comentado, con el Stipe, el compilador, que es el AUTUEXE, y lo que es la documentación y todos los archivos necesarios para crear los programas. Yo he preparado aquí una máquina virtual con Windows 10, donde ya tenemos instalado el propio Skype. Lo que es la instalación, simplemente una vez descargado, pues es la típica de Windows. Siguiente, finalizar y ya está. Solamente hay un par de opciones. Una que nos pregunta la ruta donde queramos instalar el entorno. Por defecto lo manda a la carpeta de archivos de programa, típico. Y otra opción que nos va a preguntar es si a la hora de abrir un script, o sea, un fichero de código fuente, lo vamos a querer ejecutar o abrir directamente con el editor en lugar de ejecutarlo. Yo siempre elijo la opción de editar, así cualquier fuente directamente, porque el fuente no lo quiero ejecutar, yo el fuente lo que quiero es abrirlo para trabajarlo, ya posteriormente pues compilarlo, ejecutarlo, lo que sea. Vamos a abrirlo. Aquí está. Bueno, veréis que el entorno es súper sencillito. Tiene pues nada, 4 botoncitos. Básicamente es un editor de texto con coloreado de sintaxis ya preparado para el lenguaje AutoID. No vamos a ver todavía esto. Vamos a empezar creando uno nuevo desde cero. Le damos a nuevo documento. Tendríamos un documento en blanco. Y, por ejemplo, pues una función sencilla en AutoID sería presentar un mensaje en pantalla. Esta función yo ya me la conozco, pues escribo MSG, ahí estaría, como os he comentado. El reconocimiento automático es mensaje box y la función. Y ahora aquí nos especifica qué opciones o qué parámetros podemos utilizar en dicha función. Lo primero que nos pide es un flag, que es un numerito, el cual nos permite, dependiendo de esa numeración, generar un tipo de ventana u otra. Puede ser una ventanita pues con un icono de alerta o de error, con la opción, un botoncito OK, por ejemplo, o podemos tener una opción sí o no, o aceptar o cancelar, ¿de acuerdo? Hay distintas funcionalidades y distintos iconos a presentar. Podemos no presentar ningún icono o podemos presentar pues un iconito de alerta, de interrogación, de exclamación, de error. Hay varias funcionalidades y varias opciones. ¿Cómo sabríamos hacer todo esto? Pues nada, vamos a guardar el documento. Aquí, pues nada, esto le llamamos pruebas 1, guardamos. Y siempre, en cualquier cosita que escribáis en vuestro código,
Si nos ponemos delante y le damos a la tecla F1, automáticamente se va a abrir la ayuda mostrándonos justo y concretamente ese apartado que hemos señalado en el propio script. Aquí hemos señalado, estamos haciendo el clic delante de la palabra MSGBox, o sea que es la función de mostrar un mensaje en pantalla, pues aquí nos mostraría la información. Aquí tendríamos lo mismo que nos aparece en la ayuda y aquí ya nos explica exactamente qué es cada parámetro. Pues el flag nos indica el tipo de mensaje que vamos a presentar. ¿Qué flags? Pues flags los tendríamos aquí. Flag 0 simplemente presenta un botón OK. El flag 1 sería un botón OK o cancel. El 2, pues algo retrieve. O sea, a ver, aquí aunque lo veáis todo en inglés, la ayuda, lo que es el propio Autodesk estaría en castellano. Sí, por ejemplo, podemos hacer también combinaciones, ¿eh? Por ejemplo, quiero un OK o OK o cancel, que sería la flag 1 con el símbolo de exclamación, que el símbolo de exclamación es la flag 48, pues sería la suma, 48 más 1, 49, pues la flag sería un 49. Pues vamos a poner un 49. Siguiente parámetro, title, pues esto es el título de la ventana. Y lo siguiente ya es el mensaje que vamos a mostrar. Pues, hola Coronacon, por ejemplo. Si ejecutamos esto, pues automáticamente lo que va a hacer es salir en pantalla un mensajito con ese texto, con el iconito que hemos comentado y con los dos botones. ¿Cómo podemos ejecutar ya esto sin realizar una compilación? Porque ahora veremos cómo creamos un fichero ejecutable, un exe, independiente, que luego pues podremos distribuir, pasárselo a quien quieras, etcétera, etcétera. Pero lo primero, cuando estamos en el entorno de desarrollo, podemos desde Tools ir a la opción Go o pulsar directamente un F5. Yo siempre voy directo al F5 y ahí estaría. Sale en la ventanita, el texto atención arriba, el iconito de exclamación que le hemos puesto, según la flag que le hemos dado, o la Coronacon y los botones aceptar y cancelar. Ahora mismo, tanto uno como el otro, automáticamente lo que van a hacer es cerrar la ventana. No le hemos indicado que haga eso. ¿Cómo podríamos darle ya actividad, ¿no? a los mensajes? Pues dependiendo de si le voy a aceptar que haga una cosa o si voy a cancelar que haga otra, pues aquí ya tendríamos que consultar de nuevo la ayuda. Y vemos que es el valor que nos devuelve en caso de que pulsemos los distintos botones. Si teníamos un OK y un cancel, pues el botón OK nos devuelve un 1 cuando es pulsado y el botón cancel nos devuelve un 2. Pues con eso ya podríamos hacer una pequeña comparación donde si recibimos después de la pulsación un 1 hacemos una cosa y recibimos un 2 hacemos otra. Os estáis fijando, ¿no? Cómo lo estamos realizando todo. Yo ahora estoy simulando que yo no tengo ni idea de programar con Autodesk. Quiero hacer cosas y simplemente con la ayuda, aquí está todo explicadito, ¿eh? Igual que con esta función, está con todas las demás. O sea, de esta manera, uno, sin tener ni idea, puede empezar poquito a poco y valiéndose de la ayuda, puedes llegar a hacer muchas cosas, ¿eh? Porque aquí, si os fijáis, hay infinidad de funcionalidades, ¿eh? O sea, tenéis para todos los gustos, ¿eh? Tenéis para hacer de todo, incluso para interactuar, por ejemplo, con Excel, con todas las APIs de Windows, todas, cuando digo todas, son todas, o sea, no le falta ninguna. Movimiento, creación de ventanas, ahora solo iremos viendo un poquito más adelante. Bien, pues estábamos diciendo lo que es el resultado. Si pulsamos al OK vamos a recibir un 1 y si pulsamos a cancelar recibimos un 2. Pues nada, nos lo anotamos aquí. 1 es OK
es cancel. Y ahora digo, pues, ¿cómo haríamos esa diferenciación? Sería con un if, ¿no? Aquellos que no sabéis lo que es o no sabríais cómo realizarlo, volvemos a lo mismo, con la ayuda lo podéis hacer absolutamente todo. Nos vendríamos a las referencias del lenguaje, nos vendríamos a las sentencias condicionales y aquí estaría. Un if de else, bueno, hay un select, hay un switch, ya dependiendo de lo que vayamos a hacer, podemos elegir un tipo u otro de condicional. En este caso, pues por ejemplo, si lo hacemos con un if, esto lo podemos hacer tanto con un if como con un switch. Ahora veréis el ejemplo. Si lo hacemos con un if, el if, sabéis que es la traducción literal sería sí, ¿no? If esto, hago esto, ¿no? Si tal, si se cumple esta condición, pues hago esta acción. Aquí tenéis el funcionamiento, básicamente pues es if, la condición, aquí sería pues el valor de esta variable es mayor que 0, entonces, then, hago esto. Y si no, pues hago esto otro. Y el else if es si se cumple esto, entonces hago esto, y si no, si se cumple esto otro, tal. Y el else es cuando, si no se cumple ninguna de las anteriores, pues haré esto otro. Pues nada, pues vamos a prepararlo. Pues le decimos if, tenemos el mensaje box en una variable, por ejemplo, las variables en AtoIf siempre empiezan por el símbolo $, esto es exactamente igual que en PHP, pues mensaje igual, y ahí le metemos el mensajito. De tal manera que el resultado de ejecutar esta función, que va a ser un 1 o un 2, se va a almacenar en esta variable. Con lo cual, según el botoncito que pulsemos, el mensaje valdrá 1 o valdrá 2. Pues ahora le decimos sí. ¿Veis? Automáticamente nos reconoce todo el texto, incluso de lo que vamos escribiendo nosotros. Pues si doblar mensaje es exactamente igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Muestro otro mensaje. Venga, no le metemos ninguna flag. Y le meto título. Y directamente le vamos a decir pues he pulsado OK. Y si no es 1, pues hacemos lo mismo. A ver, aquí la lío con la hoja. Comillas. Ahí. ¿Veis? Esto también, lo que es el coloreado de sintaxis, ayuda un montón, porque enseguida visualmente te vas a dar cuenta si te has equivocado, si se te ha olvidado poner comillas, una coma, paréntesis adicional. El propio vídeo os avisa de todos esos errores. Y ahora pues finalizaríamos el if. Y volvemos a ejecutar. Le damos a F5 o iríamos a Tools, Go. Y aquí salía el mensajito que hemos preparado. Atención, oración. Si le doy al OK, nos tiene que decir he pulsado OK. Correcto, he pulsado OK. Y se cerraría. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y ahora le doy a cancelar. Como es el numerito 2. He pulsado cancel. Ya lo está detectando. Ya estamos interactuando con el sistema. ¿De qué otra manera podríamos hacer exactamente esto mismo? Pues en lugar de si es 1 o si es cualquier otra cosa, porque imaginaros que por lo que sea recibo un mensaje de error, que no es ni 1 ni 2, y recibo un -3000, por lo que sea. En este caso nos seguiría devolviendo he pulsado cancel, porque no se cumple que es 1, con lo cual cualquier otro valor nos daría ese mensaje. Tenemos que tener en cuenta a la hora de programar, de controlar esos posibles errores que puedan surgir en el código. Ten en cuenta que por estas tonterías es a través de lo que muchísimos exploits o prácticamente todos los exploits se aprovechan de las aplicaciones
de esos pequeños fallitos de programación a la hora de generar y de sacar las vulnerabilidades que tienen, ¿no? Y de explotarlas. Por eso es súper importante lo que es la seguridad desde la base, desde el inicio. Aparte de que un sistema se le apliquen medidas de seguridad externas, cualquier programa que se desarrolle pues tiene que tener unos mínimos tenidos en cuenta por parte del desarrollador o del equipo de programación. Pues, por ejemplo, ¿cómo evitaríamos ese problema? Pues aquí le diríamos, haríamos un else if y le diríamos si $mensaje es exactamente igual a 2, entonces haríamos esto otro. Aquí ya conseguimos que si es 1 va a dar este mensaje. A ver, no sé si estáis viendo bien el texto, lo voy a ampliar, hacer un poquito más grande, así lo veréis mejor. Si al clicar el botón obtenemos un 1, vamos a dar este mensaje pulsado OK, y si por el contrario recibimos un 2, directamente saldrá esto, con lo cual si recibimos un -3000, en caso por ejemplo de una numeración, un comando de error, no va a aparecer el pulsado cancel, como sí que ocurriría al principio. De esa manera ya tendríamos controlada esa excepción, nos evitaríamos el problema. Que además queremos controlar cuando se haya producido ese error, pues podemos hacerlo de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, sería meter otro else, y copiamos y pegamos, y en este mensaje, si no es 1 ni es 2, podemos decir que se ha producido un error. ¿De qué otra manera podemos controlar errores en Autoit? Porque siempre que se produce un error en cualquier función, se almacena aquí, en una macro llamada @error. Dependiendo de por ejemplo, de las funciones que estemos utilizando, una de ellas darán unos u otros códigos de error. Imaginaros que estamos utilizando pues, una función que lo que hace es comprobar la conectividad de red. Aparte del valor que pueda devolver la función, que por ejemplo sería, imaginaros, pues la función ping, ¿no? Nos devuelve el ping de si ha habido o no ha habido ping del equipo al que le hemos enviado el comando. Si se ha producido un error, en lo que es en @error, automáticamente pasaría a tener un valor distinto, que dependiendo de la función, pues puede ser, en caso de que recibamos un 1, que no ha habido respuesta. Si recibimos un 2, que ha sido una respuesta demasiado larga. Un 3, que se han perdido X paquetes. ¿De acuerdo? Es otra de las grandes cositas que tiene Autoit, que todas las funciones pueden devolver siempre información al error, ¿eh? Con lo cual nos evitaríamos, como en este caso, manejarlo nosotros y podríamos directamente controlarlo con Autoit. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Pues en lugar de hacer ahí un else, volveríamos a hacer un else if, en el caso de que @error sea distinto de 0, valga lo que valga, pues daríamos el mensaje se ha producido un error. Dependiendo de la función, pues ya podríamos también, si quisiéramos, ver las distintas numeraciones y controlar esos distintos errores para dar mensajes distintos dependiendo del tipo de error. Bueno, espero que estéis viendo que esto es súper sencillito, es súper básico. Y si queréis, vamos a dar paso a este código que tenemos aquí preparado, ya que aquí pues tenemos condicionales, tenemos funciones, hay variables, hay constantes, hay globales, pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos creación de entorno gráfico, ya que así vamos a ver realmente cómo sería lo que es finalmente cómo se realizaría un propio ejecutable. Vamos a ver primero la aplicación. Bueno, aquí tenemos unos ficheritos, este es el de pruebas, este nada. Aquí tenemos ya el fichero exe, ¿no? Lo que sería el ejecutable. Este ficherito tal cual funcionaría en cualquier ordenador.
sin necesidad de tener instalado antes nada, ni siquiera el AutoIt. O sea, ese ejecutable es completamente independiente, va a funcionar perfectamente en cualquier máquina web. Si la ejecutamos, bueno, nos aparece el mensajito de control de cuentas de usuario, le damos permiso y automáticamente pues, nos aparece la interfaz gráfica, que lo podéis ver aquí en la. Este es el programita, es una simple ventanita con 5 botones, un pequeño recuadrito donde vamos a ir almacenando las reglas que queremos para el cortafuegos. Esto lo he hecho específicamente para este taller. Y bueno, básicamente pues tiene 4 botoncitos, una etiquetita arriba, que podemos ver pues, en verde si está el cortafuegos activo, en rojo si está desactivado. Además de la propia ventanita en sí, si os fijáis abajo del todo, en lo que es la barra de tareas de Windows a la derecha, aparece un escudito en verde. Esto también hemos metido un par de iconos para que aparezcan en la barra de tareas, para que directamente, aunque tengamos el programa minimizado, por ejemplo, podamos ver desde la propia barra de tareas si el cortafuegos está encendido o apagado, o sea, activado o desactivado. Si le damos al botoncito desactivar, evidentemente no podemos desactivar directamente la protección del equipo simplemente por pulsar un botón. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues, igual que en el mensaje anterior, a la hora de pulsar le dábamos una serie de opciones, si esto, si lo otro, pues aquí hemos hecho lo mismo. A la hora de pulsar el botoncito para desactivar, nos va a preguntar si estamos seguros de que deseamos desactivar el cortafuegos. Si le decimos que no, no va a hacer nada. Si le decimos que sí, lo va a desactivar. ¿Veis? Aquí Windows a la derecha pues ya ha sacado la notificación de que el cortafuegos está desactivado. La etiquetita de arriba ya está en rojo, indicándonos que está desactivado. El iconito de la barra de tareas, el escudo, ya es rojo en lugar de verde. Y ahora en el botón, pues en lugar de desactivar, si lo clicamos, nos dice la acción que va a hacer, que va a ser activar. Vamos a volver a activarlo. Esto es inmediato. Hemos metido unos valores de ejemplo, cargar valores por defecto. Esto lo que haría sería cualquier configuración que hayamos hecho en el cortafuegos, lo va a borrar y lo va a dejar con los valores de fábrica de Windows, tal cual viene cuando instalas el sistema. Hemos metido un botoncito donde podemos configurar el sistema si cuando nuestro ordenador recibe un ping, si queremos que conteste o no conteste. Como herramienta adicional, pues lo mismo, le damos a responder a ping. Respuesta ping, ¿sí o no? Si yo cuando me manden un ping no quiero que él conteste, pues le digo que no. El equipo nos responderá cuando reciba una petición. Y ahí lo hemos dejado configurado. Si ahora le hiciéramos un ping a la máquina, no habría, que nos hubiese hecho ese ping, no tendría ningún. Tenemos 2 botoncitos más, añadir o quitar reglas. Si intentamos eliminar una regla, nos dice que antes hay que seleccionar una del listado. Como no hay ninguna, esto es otra de las cosas que estamos controlando. Imaginaos que yo le doy al botón eliminar y hago una opción de eliminar. ¿Eliminar sobre qué? Pues antes hay que controlar si eso que quiero eliminar existe o no existe. Si no existe, pues directamente doy el mensaje correspondiente, como es este caso. Vamos a crear una regla nueva. Pues nada. Tenemos aquí una ventanita, nueva regla. Le vamos a dar una descripción. Pues RDP CoronaCon. Podemos elegir si va a ser tráfico entrante o saliente. Pues entrante, ¿qué queremos hacer? Pues permitir o bloquear, TCP, UDP, pues TCP. Puerto, pues 3389. Y el local 3389. Si bloqueamos el tráfico al puerto 3389. Bueno, aquí podéis ver que podemos elegir puerto o programa. Puerto o programa. Un botoncito, esto nos abre un cuadro de diálogo en archivos de programa para que elijamos si lo que queremos es permitir el paso a una aplicación sin tener en cuenta ningún tipo de puerto que utilice. En este caso vamos a darle a puerto 3389. Lo mismo, si le doy a cancelar, pues esto lo va a cerrar todo. Y si volvemos va a estar en blanco, lo resetea todo. ¿Vale? Lo que es la programación básicamente es seguir una lógica. Vamos a hacer lo mismo, entrante, bloquear, 3389 y vamos a crearlo. Y aquí estaría, ¿veis que ya aparece?
Tenemos la descripción, RDP Coronacon, con su dirección, la acción, el protocolo, el programa nada, porque hemos elegido puertos. Si ahora no lo tengo seleccionado, intento eliminar, me va a hacer lo mismo que seleccione antes una regla del listado. Si la selecciono, me va a preguntar si estoy seguro de que si la quiero borrar. Vamos a decirle que no y vamos a verificar si realmente en Windows se ha creado en el cortafuegos esa regla, si verificamos que realmente el programa esté funcionando. Era una regla de entrada, nos vamos a la entrada y aquí está, RDP Coronacon, con el prohibido, estamos bloqueando. Y aquí vemos la información, bloquear la conexión, etcétera. Si nos vamos a puertos, ahí estaría el que hemos elegido, 339 como local y remoto, está toda la información. Pues ahora vamos a proceder a eliminarlo. Seleccionamos, eliminamos, estamos seguros, le decimos que sí, la regla se eliminó correctamente, ha desaparecido de aquí, pero aquí tendríamos que refrescar. A ver, que nos actualiza. Y ya hemos encontrado un primer error, acaba de fallar el otro. Pues aquí es donde entraría lo que es la depuración. Pues en nuestro programa estamos teniendo un fallo, pues tenemos que depurar a ver qué está haciendo. Vamos a cerrar la aplicación, vamos a cerrarlo todo y aquí ya tendríamos el código fuente de la aplicación. Lo que es en el código fuente, pues veo que por tiempo nos está acabando y no nos va a dar. De todas maneras, a ver, a lo que no nos dé tiempo a ver, porque no he calculado bien lo que es la extensión del taller, como lo tenéis todo publicado en la página de GitHub, podéis hacer las pruebas directamente y lo que es la explicación completa de todo lo demás, haré un pequeño vídeo, el cual subiré y lo publicaré en redes para que podáis seguirlo y finalizar el taller completamente. Pues lo que es código fuente, veis que podemos meter comentarios. Los comentarios son con bloques. CS de comentario comment start, CE comment end, ¿no? De inicio y final del comentario, donde podemos meter cualquier información, o con el punto y coma. Todo lo que escribamos en un bloque de comentario, como es este, o después de un punto y coma, eso nos va a tener en cuenta por el compilador. O sea, directamente no se va a ejecutar. Ahí podemos escribir lo que queramos. Generalmente siempre va a ser apuntes para que cuando pase el tiempo y los mismos o cualquier otra persona consulte nuestro código, pueda tener una referencia de a qué corresponde, una pequeña guía, ¿no?, de qué es cada cosa. Lo que son las interfaces gráficas, como os he comentado con el CODA, por ejemplo, aquí en Tools, si ejecutamos el CODA, esto por defecto nos daría una ventana de formulario, la cual tenemos pues más pequeñita, más grande, pues podemos cargarle un botón, podemos moverlo de sitio, cambiarle el tamaño, podemos hacer lo que queramos, podemos cambiarle caption, pulsame, vamos a añadir cualquier cosita, o sea, veis que hay un montón de elementos. Esto podemos cargarlo directamente al site con esta opción. Veremos cuál sería el código que genera. O sea, esta ventana, ¿no?, una ventanita de este tamaño con el botón pulsame, simplemente generaría este código. Es tan sencillito como eso. Esa gran ventaja, a ver, lo que es los interface los podéis programar manualmente o podéis hacerlos con esta herramienta, de tal manera que os ahorráis pues escribir un montón. Arrastráis 4 iconitos, lo preparáis como queráis y luego pues ya tendréis aquí preparado el código para elaborar dicha ventana, dicho formulario. Aquí, por ejemplo, en la que estábamos viendo, aquí estaría. Tenemos la región ventana principal, que sería todo esto, hasta aquí, para finalizar la región. Cargar reglas, esto es una función que carga un servicio
para ver si tenemos o no tenemos reglas generadas. Bueno, aquí vais a ver que tenemos en cuenta las acciones, qué hacer en cada caso, ¿no? En caso de que pulsemos el botón encender y apagar, ejecutamos la función encender y apagar. En el caso de pulsar el botón reset, pues, ejecutamos la función valores por defecto. Pues vamos a ver qué hacen estas cosas. Las funciones las tenemos un poquito más abajo. Aquí tenemos la región, declaración de funciones, porque lo tenemos todo separadito en bloques. Por ejemplo, si ahora yo encojo este bloque, todas las funciones quedarían ahí escondiditas. Le damos a más y ya queda todo desplegado. Pues tenemos la función leer estado, por ejemplo, que es la que nos va a indicar si el cortafuegos está activo o no está activo. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchísimas maneras. La más sencilla y la más rápida de todas simplemente es utilizar la función regrear. Volvemos a lo mismo, con un F1 se nos abriría la ayuda y directamente tendríamos la información de esa función, explicándonos qué es, cómo funciona, qué valores espera, qué devuelve, lo que os comentaba del @error, ¿no? En caso de que no pueda abrir la key del registro, devuelve un 1, si no puede abrir la principal, devuelve un 2, si hay un valor no soportado, un -1, etcétera, etcétera. Eso ya sería para el control de errores. Pues, ¿qué es lo que hace esta función? Lo que dice el nombre, leer del registro. Simplemente le pasamos como valor la ruta del registro de Windows donde se almacena si el cortafuegos está activo o desactivo. Y podemos recibir dos posibles valores, o 0, que es desactivado, o 1, que es activado. Con lo cual, esta función lo que hace es almacenar en la variable global $status el 0 o el 1. Con lo cual, cuando ejecutamos la aplicación, al principio, a ver, leer status, lo cargamos, principio de todo, aquí está. Cargamos la función leer estado al principio y lo primero de todo cuando ejecutamos el programa, ¿qué es lo que va a hacer? Mirar en el registro de Windows si el firewall está activo o desactivo. ¿Para qué? Vamos a ejecutar el programa para mostrarnos esto. Si esto va a ser rojo o verde, si va a poner activo o desactivo, o si en este botón va a poner activar o desactivar. Fijaros que en este apartado de la ventana principal tenemos aquí ya SIF, ¿no? Si status es 0, o sea, si está desactivado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a cambiar el color de fondo al botón de status y lo vamos a poner en rojo. Al botón de status vamos a poner cortafuegos desactivado, el de on-off activar cortafuegos y trace icon, aquí cambiaríamos el iconito, ¿no? El iconito de la barra de tareas. En caso de que sea un 1, pues haríamos lo contrario. En caso de que no fuera ni 0 ni 1, imaginaos que recibimos pues, un error o no existe, automáticamente lo que haríamos sería cargar esta configuración. Una banda amarilla con un texto indicando que no ha sido comprobar el estado de cortafuegos y lo que es el escudito, pues no sería ni verde ni rojo. Así es como iríamos básicamente pues creando todas nuestras funciones. Dependiendo de lo que queramos hacer, se pueden complicar más o menos. Esta primera que hemos visto, pues simplemente lee el registro y lo almacena en una variable. Lo que es una función, lo mismo, es func, el nombre de la función, lo que va a hacer esa función, lo que vamos a ejecutar, y en func cuando finaliza. Una función puede tener o no puede tener parámetros. Puede ser ejecutada directamente o podemos recibir una serie de parámetros, dependiendo lo que vayamos a ejecutar. Un poquito más abajo tengo también funciones que reciben parámetros. Adrede para que lo podamos ver, ¿eh? Por ejemplo, aquí, nueva regla. Nueva regla, pues, recibe un numerito como parámetro. Y si aquí ejecutamos, pues, nueva regla con un 0, cuando pulsamos el botón crear regla, si pulsamos el botón crear nuevas reglas, puede ser un 1 o un 2, dependiendo de si es programa o puerto.
¿Qué es lo que controlamos de esa manera? Pues vamos directamente a la función, nueva regla, para abajo, aquí estaría la descripción, pues esto crea una nueva regla de juegos. Iniciamos la función, le damos el nombre y el parámetro, subacción. Aquí cargamos una serie de información, de cositas, cargamos unas variables con todo lo que hemos escrito en la ventanita. Si recordáis, si ejecutamos de nuevo, es el bloque de información de esta ventanita, ¿veis? Name, haces with control read, ¿no? Pues lee la información del control de la interfaz de usuario llamada input descripción, que es lo que escribimos aquí. Descripción. Pues esto que he escrito aquí automáticamente se va a almacenar aquí, en esta variable, en $name. Dirección, pues en $dir, y así sucesivamente. Y luego tenemos, en lugar de un if, aquí tenemos un switch, ¿no? Switch, $subacción, que puede ser pues 0, 1 o 2. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Pues en caso de que la variable valga 0, abrimos la ventana nueva regla, que es lo que vamos a ejecutar cuando le damos al botoncito con el iconito verde con el más, para que se abra la ventana. ¿Veis? Simplemente lo que hace es mostrar esa segunda ventana. En caso de que reciba un 1, lo que hace es añadir la regla a puertos. Y lo que hace es directamente ejecutar esta función. Esto es un comando de 2, el cmd de Windows. ¿De dónde hemos sacado esta información para controlar el cortafuegos? En la página, si volvemos aquí al principio, el GitHub lo tenéis, ¿veis? La referencia de los comandos usados están en la siguiente web, en la página de soporte de Microsoft. Vamos a abrirla un momentito, que podáis ver la información, y aquí tendríais toda la información, todos los comandos que se utilizan a nivel de línea de comandos en Windows. ¿Para qué? Pues para, por ejemplo, activar un programa en el cortafuego, permitir un puerto, eliminarlo, montón de configuraciones, como podéis ver, activar o desactivar el cortafuegos, activar el método antiguo que se utilizaba en juegos, por ejemplo, que en el XP, y a la derecha los comandos nuevos, que son los que utilizan desde en adelante, ¿no? Pues estos comandos que podemos ejecutar directamente en una ventana CMD, los estamos aprovechando para ejecutarlos aquí. Con la función runWhile, que volvemos a lo mismo, le damos un F1, vemos qué es lo que es. Pues esto significa ejecutar y esperar. ¿Veis? Selecciono el programa que voy a ejecutar, la carpeta, el programa realiza las funcionalidades que tenga, y el while, el esperar, significa cuando haya terminado de procesar eso, continúo con el script, ¿no? Continúo con lo que tengo abajo. Aquí recibimos los parámetros @conspec, es un parámetro específico de AutoID para ejecutar línea de comandos, y $comando, aquí sería el valor de, ¿veis lo que está aquí? En caso de que sea un 1, $comando tendrá este valor, ejecutando local por, remote por y demás, y en caso de que sea un 2, ejecutaríamos este otro comando, sustituyendo los datos de las variables con los valores que tengan aquí, que es lo que hemos escrito en la ventanita. Y el último valor sería directamente si queremos que sea oculto, ¿no? Que sea la ejecución de ese comando sea oculta, es hide, tal cual la tenemos, o show, que lo que haría sería abrir un CMD, la ventanita negra de línea de comandos, y veríamos pues todo el proceso de lo que le hayamos pedido en este caso, ¿vale? Luego, además, fijaros, pues trabajamos con ficheros, esto se podría almacenar en una base de datos, SQLite, o MySQL, o a mí no me ha parecido necesario, y simplemente lo que hago es pues almacenar la información como texto plano en un TXT. Abrimos un archivo en una ruta dada, escribimos la misma información con un formato específico, cerramos el archivo y volvemos a recargar las reglas. Y así sucesivamente. A ver, y me están informando que se nos
tiempo. Y bueno, en principio lo que es el sistema de programación con Autoit, imagino que habéis visto que es súper sencillito. Ha habido cosas que no nos ha dado tiempo a enseñar, que me habría gustado enseñaros, pero como os he comentado, todo lo que ha quedado pendiente lo voy a finalizar en un vídeo adicional y en cuanto lo tenga colgado, pues nada, compartiré el enlace con las redes sociales para que podáis terminarlo y ver la información que nos queda. Y las aplicaciones adicionales que os había comentado con lo de la aplicación, con la grabación de los movimientos y estas cosas. Os voy a dejar de nuevo aquí lo que es el enlace por si queréis tomar nota para después, ya que también subiré el vídeo, actualizaré la hoja de GitHub con la información cuando lo tenga finalizado, ya que no nos ha dado tiempo, no he calculado bien el tiempo, porque claro, hacer un curso desde cero, teniendo en cuenta estas cositas, hay muchas cosas que nos hemos dejado en el tintero, tanto a nivel de inicialización como a nivel de programación, porque como desconozco exactamente quién está viendo el taller y el nivel que tiene, claro, si profundizo mucho en ciertas funcionalidades y ciertas cositas, va a haber gente que no se va a enterar, y si lo hago muy básico, súper extenso, y lo que es lo que nos ha pasado, es lo que intentaba hacer y no nos ha cabido en la hora. Pero nada, aquí voy a poneros de nuevo, antes de finalizar, el recordatorio de recaudación de fondos, ya que esto lo hacemos todo por una buena causa y que cualquier donación, por pequeñita que sea, suma. Así que nada, colaboremos todos con Cruz Roja Española y esperemos que haya sido de vuestro agrado el evento y el curso. Paso la palabra a José Luis. Muchas gracias, Jesús. Pues sí que es interesante Autoit. Por ahí dicen en el chat que parece un Autobat vitaminado. La verdad es que recordaba... aparte del propio Autoit, hay más proyectos referentes a este tema, que surgieron de manera paralela en el momento de la creación de Autoit. Incluso hay uno bastante interesante, que es el AutoHotkey, el cual también podríais buscar y ver. Y digo que es bastante interesante porque tiene ciertas cositas que Autoit no tiene, y además es open source, está el propio código fuente de lo que es el lenguaje, cosa que Autoit no, es freeware, pero el código es propietario, es cerrado. Preguntan también, un tío ha preguntado hace más tiempo si la configuración de permisos de ejecución se queda tras compilarlo. No lo he entendido, ¿cómo si se queda? Los permisos de ejecución, ¿cómo se queda cuando lo compilas? El programa se puede compilar. A ver, por defecto, cuando tú creas la aplicación, se ejecuta con los permisos del usuario que tengas. Sí que si específicamente deseas que sí o sí se ejecute como administrador, vamos a volver aquí al código. Fijaros que aquí al principio tengo este texto puesto. Requiere admin. Almohadilla requiere admin. Voy a ampliarlo para que lo veáis mejor. Ahí estaría. Eso lo que le estamos indicando al programa es que una vez compilado, siempre que se ejecute, da igual qué permisos tenga el usuario, le vamos a exigir que se ejecute como administrador. Perfecto. Bueno, pues esa era la pregunta, Jesús. Gracias. Muy bien. Por tu tiempo, por esta charla. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Igualmente, y espero no haberos dormido. Hombre, ya sé que es muy difícil ahora, en la hora de la siesta, aguantar un tostón así. Pues nada, voy a ir contactando con el siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. A vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Hasta ahora.